Los saludo en este día, 28 de junio del año 2021. Mi nombre es Gladys Gutiérrez y quiero compartir con ustedes unas pequeñas reflexiones con base en la palabra de Dios, exactamente con los textos litúrgicos del día de hoy, para que sea el Espíritu Santo quien nos enseñe, quien nos muestre y nos revele lo que la palabra de Dios quiere enseñarnos para nuestra vida diaria. En el día de hoy, la primera lectura es tomada del libro del Génesis, capítulo 18, versículos del 16 al 33. Cuando los hombres se levantaron de junto a la encina de Mambré, miraron hacia Sodoma. Abraham los acompañaba para despedirlos. El Señor pensó: ¿puedo ocultarle a Abraham lo que pienso hacer? Abraham se convertirá en un pueblo grande y numeroso. Con su nombre se bendecirán todos los pueblos de la tierra. Lo he escogido para que instruya a sus hijos, su casa y sucesores a mantenerse en el camino del Señor, haciendo justicia y derecho, y así cumplirá el Señor a Abraham lo que le ha prometido. El Señor dijo: la acusación contra Sodoma y Gomorra es fuerte y su pecado es grave. Voy a bajar a ver si realmente sus acciones responden a la acusación, y si no, lo sabré. Los hombres se volvieron y se dirigieron a Sodoma mientras el Señor seguía en compañía de Abraham. Entonces Abraham se acercó y dijo a Dios: ¿es que vas a destruir al inocente con el culpable? Si hay 50 inocentes en la ciudad, los destruirás y no perdonarás al lugar por los 50 inocentes que hay en él. Lejos de ti tal cosa, matar al inocente con el culpable. De modo que la suerte del inocente sea como la del culpable. Lejos de ti, el juez de todo el mundo, ¿no hará justicia? El Señor contestó: si encuentro en la ciudad de Sodoma 50 inocentes, perdonaré a toda la ciudad en atención a ellos. Abraham respondió: me he atrevido a hablarte a ti, Señor. Yo soy polvo y ceniza, y si faltan 5 para el número 50 inocentes, ¿destruirás por 5 toda la ciudad? Respondió el Señor: no la destruiré, si es que encuentro allí 45. Abraham insistió: quizás no se encuentren más que 40. Le respondió: en atención a los 40 no lo haré. Abraham siguió: no se enfade mi señor si sigo hablando. ¿Y si se encuentran 30? Él respondió: no lo haré si encuentro allí 30. Insistió Abraham: si me he atrevido a hablar a mi señor, y si encuentran solo 20, respondió el Señor: en atención a los 20 no la destruiré. Abraham continuó: que no se enfade mi señor si hablo una vez más. Y si se encuentran 10, contestó el Señor: en atención a los 10 no la destruiré. Cuando terminó de hablar con Abraham, el Señor se fue y Abraham volvió a su puesto. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 102. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. No está siempre acusando ni guarda rencor perpetuo. El Señor es compasivo y misericordioso. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre sus fieles. El Señor es compasivo y misericordioso. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículos del 18 al 22. En aquel tiempo, viendo Jesús que lo rodeaba mucha gente, dio orden de atravesar a la otra orilla. Se le acercó un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió:
Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Otro, que era discípulo, le dijo: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le replicó: Tú sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En este día oro a nuestro Padre Celestial para que nos llene de la presencia del Espíritu Santo, para que la presencia del Señor nos dé esa sabiduría, ese espíritu de revelación, que nos muestre y nos enseñe su palabra y todo lo que quiere que nosotros aprendamos para nuestro diario vivir. Padre, te ponemos hoy en tus manos esta enseñanza, esta palabra tuya. Que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, nos dé ese espíritu de revelación, ese espíritu de verdad, Señor, que nos conduzca a conocerte cada día más. Ayúdanos, Señor, a que podamos incorporar a nuestra vida diaria tu palabra, tus enseñanzas en nuestro proceso de formación espiritual. Amén. Bueno, en este día, en la primera lectura, hay un texto que es muy importante, que es el padre Abraham intercediendo ante Dios por el pueblo pecador, por el pueblo que ha fallado, por el pueblo que ha cometido muchos errores. Miren cómo Dios le dice, Dios se pregunta que si él podrá no avisarle a Abraham lo que va a hacer y lo que piensa hacer con Sodoma y con Gomorra. Nosotros conocemos que Sodoma y Gomorra era un pueblo sometido al pecado, sometido a muchas perversidades, cometían pecados apartándose del camino de Dios, apartándose de hacer lo correcto, apartándose de hacer lo que Dios les había, de la alianza que habían hecho con Dios, de cumplir los preceptos que Dios había establecido. Y entonces Dios dice ahí que quiere destruir, ¿qué? Quiere destruir a Sodoma y Gomorra. Pero quiere destruir el pecado. O sea, no podemos mirar tener compasión y decir, no, es que como así, que va a destruir a personas. No, lo que está destruyendo el Señor es el pecado. Y eso es de lo que nos está hablando acá esta primera lectura. Lamentablemente, en muchas oportunidades, cuando, por ejemplo, hay una catástrofe, pagan personas, pensemos en una inundación. En una inundación normalmente las personas más afectadas son las personas que no tienen recursos, las personas que tienen unas casas que no tienen muchos cimientos firmes y son las más afectadas. En este caso, Abraham está interviniendo entonces por personas que según él pues que son inocentes frente a los culpables que obviamente están apartados de Dios cometiendo pecados, y entonces Abraham intercede ante Dios y vemos que no hay ni una sola persona que no deje cometer pecados, porque pues todos somos pecadores. Por eso es que nosotros tenemos que entender que muchas circunstancias que nos pasan en nuestra vida no son culpa de Dios, no es que Dios no exista, no es que Dios no nos ame, no es que Dios no nos quiera ayudar, porque lo veíamos ayer en las lecturas, que Dios quiere que todos sus hijos, que todas sus criaturas se salven, porque la muerte no la quiere Dios, la muerte no la trajo Dios, sino la muerte entró al mundo por envidia del diablo. Entonces Dios quiere que nosotros nos salvemos, que estemos bien, que hagamos lo correcto, que seamos felices, pero muchas veces es el pecado el que nos aleja de esa gracia de Dios. En este caso entonces tenemos que acudir a como muestra el Salmo, a Dios, a ese corazón siempre misericordioso y siempre compasivo que es Dios. Dios a nosotros, aquí estaba negociando, por decirlo de alguna manera, Abraham con Dios, diciéndole 50, 45, 40, 50, 30 inocentes, 10 inocentes, y pues no se encontró ni uno solo, porque finalmente Sodoma y Gomorra fueron destruidas por la situación gravísima de pecado en la que vivía.
Pero Dios es un Dios compasivo, un Dios misericordioso, es un Dios de la vida, es un Dios del amor, es un Dios de segundas, de miles de oportunidades nuevamente. Por eso es que nosotros tenemos que acudir siempre a Él, porque miren como dice el Salmo, Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él te rescata la vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. Y algo que es muy importante, miren lo que dice el Salmo, no nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. Dice, como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre sus fieles. Nosotros sabemos que el cielo sobre la tierra digamos, es inmedible la distancia que hay desde el cielo a la tierra. No tiene una medida, no lo podemos decir en kilómetros, ni en millas, no lo podemos medir. Y aquí está diciendo el Salmo exactamente eso, que como se levanta el cielo sobre la tierra, así se levanta la bondad de Dios sobre sus fieles. Eso nunca lo podemos olvidar porque nosotros cometemos muchos errores, muchas equivocaciones, muchas infidelidades. Le fallamos, lo pisoteamos, no lo buscamos, no lo amamos, no lo respetamos, pero Él siempre es fiel. Él es fiel ¿para qué? Para perdonarnos. Él es fiel para mostrarnos siempre su bondad, su compasión y su misericordia. Y eso nunca lo podremos nosotros olvidar, que por graves que sean nuestros errores, nuestros delitos, nuestros pecados, Dios siempre es clemente y misericordioso para perdonarnos y para mostrarnos que su bondad. Así como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta la bondad de Dios sobre sus fieles. Nunca lo olvidemos porque eso es algo muy importante en nuestro diario vivir. Si somos pecadores, si sobreabundamos en el pecado, Dios sobreabunda en su bondad, Dios sobreabunda en su misericordia, Dios sobreabunda en su compasión. Y por eso siempre tenemos que bendecirlo y decirle gracias, Señor, porque siempre nos perdonas y no nos tratas como merecen nuestros pecados, ni nos pagas según nuestras culpas. Y en el Evangelio entonces dice que habían dos discípulos, uno de ellos le dice que, Jesús dice, viendo que lo rodeaba mucha gente, dio orden de atravesar a la otra orilla. ¿Qué es atravesar a la otra orilla? Si yo estoy acá en una situación de pecado, en una situación de estar apartada de Dios, en una situación de no seguir el camino de Dios, Dios dice, le dio la orden de atravesar a la otra orilla, de atravesar a la otra orilla del perdón, de atravesar a la otra orilla del pecado, del cambio, de la conversión, de no me puedo quedar acá porque es que yo soy pecadora, yo soy equivocada, entonces yo me quedo acá. No, Él nos da la orden de pasar al otro lado, de esforzarnos, de luchar para pasar a la otra orilla. Y aquí hay dos discípulos, uno dice, se le acercó un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde vayas. Pero Jesús le responde, yo no tengo nada. Las zorras tienen madrigueras, los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde reclinar la cabeza. Hay muchas personas que siguen a Dios, siguen a Jesucristo por lo que les ha de dar en esta tierra. Jesús no tenía nada en esta tierra. Dice, las madrigueras, las zorras tienen un sitio donde dormir, los pájaros nidos, pero yo que soy el Hijo de Dios, yo no tengo nada, ni siquiera donde reclinar la cabeza. Él no tenía nada aquí en la tierra, pero sabía que en el reino de los cielos es el Hijo de Dios y que tiene absolutamente todo lo que Dios es dueño de todo, el oro, de la plata, de todo de la tierra. Entonces él sabía que aquí en la tierra no tenía nada, pero en el cielo lo tenía todo. Y eso es lo que nos está invitando a nosotros en este día, esas enseñanzas. Es a no perseguir las cosas de esta tierra, las cosas que son, que se desaparecen, que se gastan, que se dañan, que se las corroe la polilla. Esto es lo que le está diciendo a este discípulo, si tú me sigues por lo que yo te pueda dar, yo no tengo ni siquiera donde reclinar la cabeza. Y en cambio el otro que le dice, que era un discípulo suyo, le dice, Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Y le dice, tú sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Entonces seguir al Señor
es entender que no es por lo que Él nos dé, no es por lo que Él nos prometa que nos da, simple y sencillamente en esta tierra. Él no tiene nada, no tenía nada y sabía claramente, pero ¿qué sabía Él? Que tenía en el reino de los cielos, era dueño de todo, porque era el Hijo del Padre Celestial, que todo lo tiene, que todo lo da, que todo nos lo provee. Por eso hoy entonces la enseñanza es a que nosotros no sigamos a Dios, no lo sigamos por lo que nos pueda dar, sino simplemente porque Él es Dios, porque nosotros queremos llegar a la vida eterna, a nuestra casa celestial, a nuestra casa eterna que sea el cielo. Entonces pensemos en eso y sigamos aquí en la tierra, paso a paso, los caminos de nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros podamos alcanzar esos bienes que son perpetuos, esos bienes que son celestiales. Padre, te damos infinitas gracias en este día por tu palabra. Acudimos en este día, Señor, a ese corazón compasivo y misericordioso que tienes tú, Señor, para pedirte perdón por nuestros errores, nuestros pecados, nuestros delitos, nuestra desobediencia, Señor. Perdónanos por estar alejados de ti, por ofenderte, por no buscarte. Perdónanos, Señor, por buscar las cosas terrenas, esas cosas que se han de comer las polillas, y no buscar las cosas del reino de los cielos. Tú dices en tu palabra, Señor, busquemos primero el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás se nos dará por añadidura. Hoy te pedimos que nos enseñes, Señor, a trabajar en tu reino, a esforzarnos, a seguirte para caminar según tu Hijo Jesucristo. Llénanos de tu Espíritu Santo para que sea nuestro guía en este diario caminar. Te damos infinitas gracias, Señor, por tu palabra, por tus enseñanzas, esas enseñanzas que nos has dejado, Señor, para que nosotros alcancemos a ser felices aquí en la tierra, independientemente de nuestras circunstancias, de lo que tengamos. Ayúdanos a caminar, Señor, según tu santa voluntad. Hoy te damos gracias a ti, Padre, a ti, Hijo y a ti, Espíritu Santo, desde hoy para siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.